A ver, clase número 1, filosofía, bachillerato, grupo 1. Sí, ¿no? Lo estáis llamando grupo 1, grupo 2, ¿no? Muy bien. Hoy es 18 de septiembre del 2020. Y vamos a comenzar con el tema número 1, que es una iniciación, digamos, a lo que es el saber filosófico. Os invito, a medida que vamos haciendo la explicación, a que vayáis apuntando cosas, ¿vale? O sea, haceros con vuestros apuntes complementarios. Yo os indico cuando algo es muy importante que hay que apuntar, pero todo el mundo tiene que tener un bolígrafo en la mano, ¿vale? Entonces ponéis tema 1, filosofía. Es decir, los contenidos del libro no son todo lo que hay que estudiar, ni hay que estudiarse todo lo del libro. Entonces es muy útil que tengáis tus propios apuntes, tus cositas de clase apuntadas, para saber qué es lo más importante que hay que estudiarse y que de alguna manera pues podemos pasar página, ¿vale? O sea, que estéis de manera activa. Lo primero que hay que preguntarse, lógicamente, aquí tenéis un dibujo, efectivamente, que nos aparece la ciudad de Atenas, ¿no? Se dice que la filosofía nace en Grecia, pero no nace en Atenas, nace muchísimo antes. En realidad, los primeros filósofos son los llamados presocráticos. Y esto es una serie de escuelas que aparecen en diferentes partes del área de influencia griega, que llegan desde el mar Egeo hasta el Mediterráneo, incluso las costas de Italia. Es decir, que cuando hablamos de filosofía presocrática, aunque sea, digamos, un mundo próximo a lo que va a ser el milagro griego, es anterior. Estamos hablando del siglo VI, V a.C., ¿de acuerdo? Estas colonias, bueno, pues tenían de alguna manera unas nuevas respuestas, que eran respuestas ya no mitológicas a los fenómenos naturales. Y lo primero que les llamaba la atención era el cambio de las estaciones, el día y la noche, las estrellas, ¿verdad? Cuando se iba la luz del sol, veían la cúpula estrellada y eso les creaba una admiración increíble, una sorpresa y un asombro. Y fruto de esa perplejidad nace lo que llamamos filosofía. La filosofía no es ni más ni menos que esa indagación primera acerca del origen, acerca de lo que es lo que ellos llamaban el arjé, que es la raíz o el origen de todo cuanto hay. Estos primeros filósofos, cuando nace la filosofía, es cuando se preguntan, vamos a ver, yo ahora veo que ese árbol tiene unas ramas que se mueven, las cosas se mueven, hay cambio, ahora está parado el viento, ahora vuelve otra vez el viento, ahora hay nubes, luego llueve, luego deja de llover. Si todo cambia, entonces, ¿qué es la realidad? Porque la realidad tiene que ser algo permanente, algo que no cambie. Y entonces empiezan a plantear una serie de preguntas. Y la más importante es esa. ¿Qué es lo que permanece a través del cambio? Fijaros el alcance que tiene. ¿Nosotros estamos vivos? Hola. Sí. Definitely, absolutely. Estamos vivos, ¿no? Pero, ¿estamos vivos para siempre? No. ¿Y cómo estás tan segura? Porque has visto tumbas. Has visto a lo mejor, o has oído hablar, de libros de historia donde te cuentan batallas en las que murieron cientos de miles de personas. Y dices, anda, pues entonces, va a ser que no soy para siempre. Seré mortal. Sócrates era mortal. Sócrates murió. Vivió y murió. Nosotros vivimos, ¿moriremos? Cabe pensar que sí. Sin embargo, hay una pregunta ahí. ¿Cómo puede ser que si soy
deje de ser. Entonces, ¿qué soy? ¿Entendéis? Es decir, a través del cambio algo tiene que permanecer, porque entonces, lógicamente, si el ser es, el no ser no es. Y no puede ser que el no ser sea. Ese es el primer principio de la filosofía. Os lo repito. El primer principio de la filosofía, según Aristóteles, dice que el ser, aquello que es, ¿no? El ser es. Necesitas un boli. Bueno, un bolígrafo. El ser es. El no ser no es. Pero hay algo más, que es el principio de no contradicción. No puede ser que el no ser sea. ¿Entendéis? El ser es. El no ser no es. O sea, A no A. Y entre A y no A no hay tercera opción. Eso se llama tertio excluso. ¿Vale? Ser es, el no ser no es, no puede ser que el no ser sea. No hay tercera opción. ¿Qué ocurre con el ser? Con el mundo de lo vivo, de la naturaleza, de las cosas. ¿Dónde está la realidad? Vale, pues esa primera pregunta acerca del cambio, de lo que permanece a través del cambio, es lo que se preguntan estos primeros filósofos ya desde el siglo VI a.C. Lógicamente, esta es una historia que lleva con nosotros desde entonces. Ahora hemos llegado al siglo XXI y las cuestiones siguen. Vamos a ver entonces este primer punto para definir qué sea la filosofía, ¿de acuerdo? Si yo os pregunto, ¿cuál es el significado etimológico de la palabra filosofía? ¿Qué me diríais? ¿Qué es la etimología? Levanta la mano y diga, ¿qué es la etimología? Etimológico, si tú te encuentras en una librería, diccionario etimológico, ¿qué te vas a encontrar ahí? Una palabra, lo que significa esa palabra, como que la dividen en las partes que sea. Sí, quieres decir como los fonemas o los morfemas correspondientes para algo. Efectivamente, te falta decir que etimológicamente es la búsqueda de la raíz o del significado de la raíz de la palabra. Sabéis que las palabras, por ejemplo, en castellano, tienen una raíz a veces árabe, a veces latina, en la mayoría de los casos, a veces griega, y en menor medida, pues, germánica, sajona, etc. Pero la gran mayoría de nuestras palabras, etimológicamente, vienen del griego y del latín, ¿vale? Y, por influencia árabe, también muchas, ¿vale? Por ejemplo, almohada. Almohada, ya sabéis que viene justamente del árabe. Pero si hablamos de filosofía, apuntar esto, por favor, ya en el libro veis que, no sé si lo veis, viene del verbo amar, philein, y el sustantivo sofía, que es sabiduría. De manera que mientras el sabio es aquel que porta consigo todos los saberes, y ahí vendrán luego los sofistas, el filósofo es más humilde y al mismo tiempo más aventurero, más ambicioso, porque el filósofo sabe que no sabe nada, duda y se sorprende, pero tiene la inquietud de conocer. Esa inquietud es algo que le supera, que no puede. ¿Por qué? Porque es como un amor. Cuando tú te enamoras puedes aguantarte, puedes disimular, puedes hacerlo esperar, o es perentorio, o es urgente. Pregunto. Cuando se ama algo, ¿podemos dejarlo ahí como guardado en un cajón? Es urgente, es perentorio, te llama, te invoca. Hay una querencia. Entonces, esa querencia te lleva a querer también familiarizarte con el objeto amado. Pregunto. ¿Tú quieres familiarizarte con aquello que amas? Sí.
o no? ¿O quieres no saber nada? ¿Quieres saberlo todo? ¿O quieres saber todo? ¿Y te cansas? Si estás enamorado, ¿te cansas? ¿Te cansas? Te cansas cuando dejas de estar enamorado. Es más, si te has cansado es porque ya no estás enamorado. Bueno, pues el filósofo no es ni más ni menos, no es el sabio, no sabe. Un filósofo no sabe de nada. Es más, es consciente de ello, de todo lo que le queda por saber. Pero tiene hambre. Está hambriento. ¿Por qué? Porque quiere saber. Quiere saber, quiere conocer. Entonces, y eso le lleva a, lógicamente, el filósofo parece que tiene una estela de que sabe cosas. Él sabe que no sabe nada, pero tanto ha buscado que efectivamente le ha llegado una familiaridad, ¿veis? Una proximidad con el saber, un estar siempre cerca del saber, porque quiere justamente estar con el saber, porque lo ama, porque se ha dado cuenta de que eso es lo que más ama en este mundo, y que además eso no se lo puede quitar nadie, te puede quitar la cartera, puedes llegar a la desgracia más absoluta, pero la ansia de saber y conocer más, y te lo puede quitar, ni siquiera en una cárcel, en una prisión. Mientras tengas reflexión, pensamiento, siempre va a acompañarte, siempre va a estar contigo, incluso en la mayor de las soledades. Aunque no tengas móvil, aunque no tengas internet, aunque estés debajo de una higuera, se puede pensar debajo de una higuera, fenomenal, además, a la fresca. Bueno, esto es la filosofía, ni más ni menos. Bien. Entonces, hay una serie de cronología básica que deberíais apuntar para que no os volváis un poco majaretas desde el principio, ¿no? Aquí en el libro pues empieza a hablar que si Pitágoras, que si Platón, que si tal. Yo os invito a que de alguna manera sigamos una pequeña cronología. Entonces, apuntar ahí, si sois tan amables, que los primeros presocráticos operaban mediante una serie de escuelas con unos antecedentes. El primero de los filósofos, reconocidos en nuestra tradición occidental es Tales de Mileto. Tales se escribe con mayúscula la T, A-L-E-S, ¿no? Tales de Mileto. Que era además, y es el único caso en el que nos encontramos con eso, uno de los 7 sabios de la antigüedad. Es considerado uno de los 7 sabios de la antigüedad. Pero Tales ya es el primero que empieza a hacer preguntas racionales acerca de la naturaleza. Eso apuntarlo. Es decir, ¿por qué Tales es ya filósofo? Porque se hace preguntas racionales, no ya mitológicas, sino racionales, acerca de la naturaleza. Del mundo natural, de la naturaleza. Es su caso que dejó escrito la pregunta sobre en qué se sostiene la Tierra. Es decir, si la Tierra forma parte del universo, Tales se pregunta, ya de una manera muy imaginativa, vamos a ver, entonces ¿cómo puede sostenerse y negarse, no? Y entonces le da por pensar que navega, que está navegando. Es como un gran navío, de alguna manera se mantiene. En el primer elemento
que sería el Auro. De manera que el Auro es el origen o el arjé. Habíamos dicho que todos estos primeros filósofos lo que hacen es buscar el arjé, A-R-J-E con acento, que sería en griego en la raíz, el origen. La raíz o el origen de todo es el arjé, y buscan el arjé. Es decir, que el arjé para tales sería el Auro. ¿Qué es el arjé? Pues poner entre paréntesis. El arjé es el principio explicativo de todo cuanto hay. El arjé es el principio explicativo de todo cuanto hay. El siguiente gran filósofo presocrático es Heráclito, con H, de Éfeso. Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso sin H. O sea, Éfeso es la ciudad de donde viene Heráclito. Y la visión de Heráclito es muy interesante porque él consideraba que todo fluye y nada permanece. Todo fluye y nada permanece. Es decir, que todo cuanto hay es un eterno devenir inocente. Repito, todo cuanto hay es un eterno devenir inocente. Es un eterno devenir inocente. Con esto quiere decirnos que el arjé, o sea, ese principio explicativo racional de la naturaleza, es la lucha de contrarios, lo que ellos llaman el pólemos, de donde viene polémica, debate, ¿verdad? Dialéctica. Repito, el arjé, para Heráclito, es el pólemos. Pólemos es lucha, debate, polémica, ¿no? ¿Lucha de qué? Lucha de los contrarios. El día, la noche. La vida, la muerte. El amor, la guerra. ¿Veis? Apolo y Dionisio. Eros y Tánatos. Esa visión en la que hay, digamos, una lucha, una confrontación, de ahí sale la chispa. Tú tienes dos polos magnéticos, ¿verdad? Si pones el mismo polo, ¿qué pasa? Que se repelen, ¿sí? Entonces, de alguna manera, efectivamente, Heráclito está ya asombrosamente aproximándose a algo que él intuye. Son primeras indagaciones, ¿veis? Para intentar buscar explicaciones, pero ya racionales. Y dice, caray, pues es que aquí vemos que hay una polaridad. Esa polaridad está en constante confrontación. Pero claro, para intentar acabar de explicar el origen y el porqué de todo cuanto hay, Heráclito de Éfeso dice, al fin y al cabo, lo que hay no es más que un fuego eterno. Es decir, esa lucha se manifiesta en forma de un fuego constante. Y ya en sí mismo es interesante esto, porque ese fuego, apuntarlo, es decir, es fuego eterno, ¿no? La realidad no es más que fuego eterno. Eso quiere decir que hay, primero, inocencia, en el sentido de que el fuego es inocente, no tiene un para qué, no tiene un objetivo, sucede y sucede. Y en segundo lugar está la idea de energía. Pues decimos hoy en día la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿verdad? Pues se estaba ya intuyendo, Heráclito de Éfeso, fijaros, en siglos V a.C., cómo de alguna forma
al fin y al cabo, pues ese componente de energía es el que explica todo cuanto, ¿no? Desde el punto de vista de la física, hoy en día, en gran medida, estaría dando la razón. En que es inocente, es decir, no hay un plan, o si hay un plan, lo desconocemos. Las cosas suceden porque suceden, y el sol, ¿qué es? Si no es un fuego permanente. Y luego es realmente lo que nos da la vida. Bien. El siguiente filósofo presocrático, importante, es el de la llamada escuela eleática, sin H. La escuela eleática, que se desarrolla o se sitúa en las costas del sur de Italia. La escuela eleática tiene dos personajes importantes. Zenón de Elea, lo que es menos importante, que era el discípulo de Parménides. Pero quien ha pasado sobre todo a la historia es el religioso Parménides, con P. Parménides de Elea escribió un poema dedicado a la diosa Dike. El poema de Parménides no tiene título, se llama el poema. Parménides escribe un poema dedicado a la diosa Dike, con D, I, K, E, Dike. Y hace el truco de que es la diosa quien le habla. Es un truco cervantino, como aquello de Cervantes de que él no había escrito el libro, sino que era un autor árabe, no sé qué, pues lo mismo. Y por medio de las palabras de la diosa, él empieza a contar una serie de reflexiones. Esas reflexiones le fueron de gran valor a Platón. Y ahora llegaremos a Platón, y el filósofo Platón se quedó impresionado con Parménides y le dedicó uno de sus diálogos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que contaba ese poema? Pues según ese poema, la diosa le cuenta a Parménides que existen dos vías de acceso a la realidad. Las dos vías son, la primera, la vía de la verdad, y la segunda, la vía de la opinión. Repito, hay dos vías de acceso a la realidad. Una es la vía de la verdad y otra la vía de la opinión. Y lo que ocurre es que cuando nosotros vemos, según Parménides, que las cosas cambian, en realidad no estamos en la vía de la verdad, estamos viéndolo desde la vía de la opinión. Imaginamos que hay cambio en la naturaleza, pero como no puede haber nada que no sea solo lo permanente, la vía de la verdad nos va a indicar cuáles son las características del ser. ¿Y cuáles son las características del ser según la vía de la verdad? Pues que el ser es uno. ¿Cómo? El ser es inmutable. ¿Cómo? El ser es eterno. Repito, el ser es uno, o sea, no puede ser múltiple. El ser es inmutable, no cambia. El ser es eterno, no se crea ni se destruye, no perece. Y el ser es idéntico a sí mismo. Es decir, no hay una variación entre sí. O sea, eterno y es idéntico a sí mismo. Esas características del ser las vamos a ver reflejadas luego en la teoría de las ideas de Platón. O sea, es importante porque Platón va a recoger esto para su teoría de las ideas, ¿vale? Siendo Platón un filósofo ya ateniense posterior, ¿no? Mucho más sofisticado. Estos presocráticos, digamos que son, primeros balbuceos, primeras cuestiones ya filosóficas, racionales acerca del mundo, que están en el origen, un poco de la filosofía, ¿no? Bien. Otra de las escuelas
es la escuela pitagórica. La escuela pitagórica lo que hace es justamente buscar el arjé en la armonía y en aquello que mantiene y justifica el ordenamiento del cosmos. Y lo encuentra, la armonía y en aquello que mantiene y justifica el ordenamiento del cosmos. Y lo encuentra en el número. Claro, esta escuela es una escuela que ha perdurado hasta la actualidad, siendo hermética como era una escuela hermética, era como una secta. Guardaban celosamente esos secretos, pero hubo fugas. Y de esas fugas se fue extendiendo los misterios de los pitagóricos. Esos misterios, en principio, no tenían nada de misterioso, porque no eran ni más ni menos que los descubrimientos de la matemática. Ellos se dieron cuenta, asombrosamente, de que en la naturaleza y en todo cuanto hay, el libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático. Y ese descubrimiento fue asombroso. Ellos se dieron cuenta también, los pitagóricos, se dieron cuenta de que la música seguía el mismo patrón matemático e incluso propusieron un número mágico llamado tetractis. Y propusieron un número mágico que llamaron tetractis, todo junto. Entonces, decir solamente sobre Pitágoras una cosa más, y es que el mundo de Pitágoras, el mundo entendido pitagóricamente, el mundo de Pitágoras es un mundo donde hay que buscar el límite, la medida, ¿veis? La medida o el límite dentro de lo ilimitado para crear lo limitado. Repito, o sea, Pitágoras lo que hace, más ni menos, es buscar el límite a lo ilimitado para crear, encontrar lo limitado, ¿vale? Es un mundo ordenado, es un mundo, como la propia palabra cosmos, que no es más que ordenamiento, ¿vale? Es un mundo armónico. Decir, perdón que iba a ser lo último, pero decir también que de ahí se deriva, curiosamente, algo que también recoge Platón. Por eso es importante los presocráticos, para poder entender a Platón, ¿no? Que es la idea de justicia. Es decir, cuando los griegos van a hablar de justicia, están hablando de la justicia como proporcionalidad, armonía, equilibrio entre elementos. Dentro del mundo griego, cuando se habla de justicia, es armonía, proporcionalidad, equilibrio entre elementos. Fijaros en el símbolo de la justicia. Aquí hay unas balanzas ahí.
que están más o menos equilibradas o equilibrándose. Esa idea originaria de justicia viene de la armonía pitagórica, curiosamente. Es decir, hay un fondo numérico en el cual efectivamente podemos poner orden en aquello en lo que si no se convertiría en caos. ¿Qué es lo contrario del cosmos? Caos. Frente al caos está el intento pitagórico de encontrar o desentrañar las claves matemáticas que explican que aquello no es un caos, que hay un orden, que no se ve, pero está ahí. ¿Veis? Vale. Más. Aquí no acaba la cosa. Nos hemos dejado por el camino a Anaximandro, que hablaba del Apeiron, Anaxímenes, etc. Pero bueno, no vamos aquí a hacer un recorrido por todo. Sí que es importante también, aparte de estas dos escuelas, la eleática y la pitagórica, hablar de la figura que viene justamente después, que es Sócrates. ¿Vale? Sócrates ya en Atenas. Es decir, la aparición de Sócrates y de los sofistas es ese momento en el que ya la filosofía florece. Florece en las calles. Y Sócrates ni siquiera escribe nada. No escribe ni una página, ni un poema. No tenemos nada de Sócrates. Solamente los testimonios de Platón y de otros jóvenes que lo acompañaban al río. Es como si aquí en Aranjuez, de repente hay un tipo que se llama Sócrates y los jóvenes pues van con él, se van al río, se van a tomar unos vinos a una casa y empiezan a hablar sobre cosas. Pero claro, resulta que esas cosas eran filosofía, eran la búsqueda del concepto. Es decir, ¿de qué están hablando? Están hablando de querer saber, más allá de lo concreto, qué es lo que de alguna manera es la verdad acerca de ese concepto. Ellos no hablan de conceptos, hablan de ideas, pero si se preguntan qué es la justicia, o qué es el amor, o qué es la verdad, o qué es la ciencia, o qué es la felicidad, o qué es el alma, pues lo que hacen es efectivamente buscar la definición de eso. Van desde los ejemplos hasta la definición. Y eso lo van a hacer con algo que explicaremos el próximo día, que es la mayéutica, que es el arte de desentrañar con un juego de preguntas y respuestas aquello que quieren definir. Primero, haciendo saber que no saben nada, que aquella persona que quería saber no sabe nada de lo que quería saber, y a partir de esa primera fase, la segunda fase, que es la búsqueda conjunta de la definición. ¿Vale? Esto de la mayéutica no nos va a dar tiempo hoy porque no sé cuánto falta. ¿Cuánto falta? ¿Tenéis hora? ¿Quedan? O sea, ¿cuánto falta? ¿No sabes? 10 minutos. Ah, hay cuarto. No, hay 20. O hay 20. No sé qué. Vale, bueno, pues entonces, espera un momento, vamos a volver aquí al libro. Y mirad. A ver, el punto 1, apuntaros ahí que más o menos lo que os sirve es lo que hemos explicado en clase, ¿vale? Más que lo que viene en el libro. En el punto 2, bueno, es muy general, entonces pues esto no hay que estudiárselo, únicamente daros cuenta que efectivamente, como ya hemos indicado, el origen del saber filosófico son el asombro, la perplejidad. A mí me gusta más esta palabra, que lo usaba mucho uno de mis profesores que se llamaba Javier Muguerza, que se murió el año pasado, como profesor de la universidad de ética, un magnífico profesor, y escribió un libro que se llama Desde la perplejidad, ¿no? Es lo mismo que el asombro, pues más fuerte, pues una palabra, ¿no? Quedarte perplejo,
es como más que asombrado. La duda, ya hemos dicho que el filósofo no es aquel que porta consigo todos los saberes, sino que al contrario, no sabe nada, pero no puede evitar estar familiarizado con esa búsqueda constante del saber. Y una cierta conmoción existencial. Es verdad que, claro, una de las preguntas fundamentales es la antropología, ¿no? Y esto me da pie a que os comente lo que comenté en la otra clase, que aquí no lo he comentado, que es efectivamente las 4 preguntas de la filosofía. Entonces, ahora vamos a pasar, si os parece, ahí a ese punto, ¿vale? Pero ese punto en el libro corresponde a veis, esto del punto 3, los comienzos de la filosofía, todo esto del mito, poner el punto 3, esto, nada, olvidaros, porque si nos enredamos ahora con la época mitológica, pues entonces no llegamos a arrancar nunca, ¿vale? El paso del mito al logos, pues ya hemos indicado que efectivamente ahí es donde aparece la filosofía. En el paso del mito al logos, ahí el 3.2, es decir, de las explicaciones mitológicas se pasa a explicaciones racionales. Logos es eso, ¿vale? Logos es explicación racional, ¿de acuerdo? Lo tenéis aquí a la derecha. Logos es razón, discurso, palabra, ley, principio, pero en realidad para nosotros es eso, una explicación racional. Y aquí veis, pues ya te habla que si tales de Mileto, tal, los presocráticos, pero muy por encima. Entonces, bueno, pues esto equivale a lo que hemos estado explicando, ¿vale? Lo de Grecia con una filosofía, 3.3, os lo leéis, pero sería el 3.3 este, Grecia con una filosofía, es un poco lo que hemos explicado hoy de las escuelas filosóficas, presocráticas, ¿vale? Y ahora, esto lo veremos, pero también veis que es muy general, la filosofía frente a otras formas del saber, sus características, digamos que esto lo vamos a explicar, pero ahora me gustaría entrar en el 5. ¿Dónde está el 5? Tareas y ramas de la filosofía. Tenéis un cuadro, no, es el 6. Vale. Aquí es muy importante, apuntaros, el 5 y el 6, ¿vale? Pero en vez de empezar por el 5, vamos por el 6, porque primero habrá que hablar de las preguntas de la filosofía y luego cómo eso genera las ramas. Si no es poner el carro delante de los bueyes. O sea, no vamos a hablar de las ramas antes de las preguntas. Por lo tanto, nos vamos al 6. Y en el 6 habrá que hablar de cuáles son las preguntas fundamentales de la filosofía. Y nos vamos a basar en Immanuel Kant, porque tradicionalmente este filósofo moderno fue quien mejor explicó los 4 bloques y las 4 cuestiones fundamentales de la filosofía. A saber, entonces poner por favor ahí las preguntas de la filosofía o las cuestiones de la filosofía, que debería ser el punto 6 del libro, y nos vamos a Immanuel Kant. Y decimos, en la introducción a su crítica de la razón pura, es una obra de Kant, en su introducción a la crítica de la razón pura, en mayúscula lo de crítica, razón y pura, en su crítica a la razón pura, el filósofo alemán Immanuel Kant. Hola, querida, ¿cómo vas a hacer tú? ¿Vas a pedir los apuntes? ¿Qué te pasa? Que lo tengo el otro día en la otra clase, lo he visto. Esto.
Ah, que tú estás en... Ah, ¿en serio? A ver, por ejemplo. Ah, sí. El filósofo alemán Immanuel Kant, no lo puedes otra vez, no lo puedes poner. El filósofo alemán Immanuel Kant, en su obra Crítica de la razón pura, en la introducción, plantea que las 4 cuestiones fundamentales de la filosofía son: 1. Plantea que las 4 preguntas, las 4 cuestiones fundamentales de la filosofía son: 1. ¿Qué puedo conocer? Aquí entra en juego la distinción entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. La distinción, separación entre el yo, el sujeto que conoce, y el objeto conocido. Además, esta pregunta está íntimamente ligada a la pregunta, por lo que sea, la realidad. O si queréis, la pregunta, ¿qué es la realidad? ¿O qué es real? Esa no es una pregunta. Esa no es una pregunta. No, está íntimamente ligada y sigue siendo la primera, ¿vale? Es decir, dentro de esta primera cuestión, ¿qué puedo conocer? Eso está íntimamente ligado a la pregunta, pero ¿qué es la realidad? Que si yo creo tener un conocimiento, tiene que ser de algo. ¿Qué es ese algo? Esa cosa. Por lo tanto, aquí podéis decir, aunque ya lo veremos luego al ver las ramas, que nos encontramos ante una rama, se genera aquí una rama, que es la de la teoría del conocimiento y la metafísica, ¿vale? Pero bueno, no hace falta que la apuntéis ahora mismo, si queréis ahí poner una rayita y así ya más o menos lo tenéis en la cabeza. Pues de esta primera cuestión aparece una rama de la filosofía que es la metafísica y la teoría del conocimiento, ¿vale? La segunda de las preguntas que se hace Kant es: ¿qué debo hacer? Claro, sabemos desde Aristóteles que somos animales sociales. Zoon politikon, llamaba Aristóteles. Animales políticos, animales sociales. No podemos vivir aislados, tendemos a juntarnos. Fijaros en estos tiempos de pandemia lo duro que ha sido, la verdad, darnos cuenta de que de repente no podríamos estar juntos, ¿no? ¿Por qué? ¿Y eso por qué? Porque la tendencia natural del hombre es socializar, es estar con otros. Pero además no solo quiere vivir, sino que quiere vivir bien, quiere bienestar. Y para ello, pues lógicamente se encuentra con unos intereses enfrentados, porque cada hombre quiere vivir bien, pero quiere vivir bien para lo suyo. Bueno, todo esto va a dar lugar a otra rama de la filosofía. El qué debo hacer apela a mi conciencia individual, pero también a mi vida en común con los demás. ¿Os dais cuenta? Y por eso, este es el lugar, apuntarlo, de esa otra rama, que será la ética. Sí, la ética, pero también la filosofía política. Porque las formas de gobierno, ya sean de un tipo o de otro, vienen de alguna manera indicadas por este debate filosófico en torno a cuál es la mejor forma de gobierno para poder conseguir el bien común, ¿no? Todas las teorías de la justicia, todas las teorías del derecho, por lo tanto también aquí entraría de alguna manera la filosofía del derecho, la filosofía política, ¿veis?
También la filosofía del derecho estaría aquí, porque si algo no pasa, o sea, el deber está de alguna manera también, no sé qué opináis, pero el deber no es solo algo que me atañe a mí, sino que está en función también de la libertad para poder actuar en base a una legislación, ¿no? La ley, de alguna manera, restringe aquello que se puede o no se puede hacer, ¿cierto? Y las leyes no son eternas, son modificables. No vienen del cielo. ¿Quién crea las leyes? ¿Quién crea las leyes? ¿Los dioses del Olimpo? ¿Quién crea las leyes? ¿Los legisladores? Sí, ¿no? ¿En el Congreso y en el Senado es donde los decretos y las leyes salen? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Salen ahí. No salen, no vienen de las nubes. Las hacen hombres. Y entonces, por lo tanto, pueden modificarse. Y de hecho se modifican. En el boletín oficial del Estado están permanentemente saliendo leyes. Sí. Pero lógicamente eso también es motivo de reflexión. Entonces, el qué debo hacer es lo básico que nos dice acá. Remite también a la legislación, quieras que no. Muy bien, cerramos aquí y continuamos el próximo día. Esto lo subo como la clase 1, filosofía, grupo 1, primero bachillerato, ¿vale? ¿Tengo vuestros mails? Sí. Los tengo, pero todavía no se me han dado un correo conjunto, ¿no? Pero el grupo lo tengo hecho, lo voy a hacer completo de todo.